El problema que nos encontramos en esta colonia, aquí en la Tierra, es básicamente que los trabajadores no son capaces de pensar por sí mismos. Ellos reciben instrucciones, no tienen iniciativa, han perdido toda capacidad de liderazgo por algún motivo. Suponemos que por alguna enfermedad. Saludos, queridos y queridas ficcionautas que se están conectando. Por aquí ya está llegando Carlos Clavijo, se reporta desde los cuarteles de la MNU, como no, para apoyar al señor Wilkus. Bueno, ahorita hablaremos de todo eso. Bienvenido, Carlos, qué bueno tenerlo por acá. Bien, queridos y queridas ficcionautas, pues hoy estamos hablando de este director sudafricano llamado Neil Blomkamp, ¿no? O sea, un director que de cierta manera pues sorprendió al mundo cinematográfico con una obra inigualable y que tuvo una continuidad particular con otras dos películas precisamente situadas en el mismo entorno, en Johannesburgo. Por ende, se le conoce como, o se le distingue como la trilogía de Joburg. ¿Sí? Todas las tres películas que vamos a hablar hoy se sitúan en Johannesburgo, Sudáfrica, ¿no? Entonces va a ser como interesante esta aproximación. Eh, bueno, ahorita vamos a hablar pues de algunos datos de este director. También vamos a hablar pues de cómo surgen estas ideas que luego pues se proyectan, se materializan en estas tres películas. Obviamente, digamos que Distrito 9 tiene un alto impacto, una cosa avasallante, digamos, una historia que difícilmente logra ser superada. Y digamos que en las otras dos, sobre todo en Elysium, pues hay muchas miradas encontradas, ¿no? Hay, digamos, como muchas posturas a favor, en contra. Sin duda, pues, cuando un director, ¿no? Se lanza o se presenta al público con una historia tan potente, pues obviamente uno espera que mantenga esa calidad. Y Elysium, digamos que no fue como lo que esperaban muchos, digamos que la película para algunos es entretenida, pero como que no tiene la misma fuerza. Y Chappie, que de cierta manera, pues yo creo que tal vez como que vuelve a ascender, ¿no? Vuelve a subir un poquito. Bueno, en fin, entonces pues vamos arrancando acá con los que ya estamos. Vamos entonces a ir mirando nuestra presentación de hoy. Eh, Neil Blomkamp nace en Johannesburgo, Sudáfrica, el 17 de septiembre del año de 1979. Es director de cine y guionista y con nacionalidad canadiense. Digamos que sus películas se caracterizan por tener un formato de corte documental y también le gusta mucho pues como el filmar con cámara en mano, ¿no? También utiliza técnicas como el cinema varité, ¿cierto? Y también pues utiliza mucho como esa sensación de los efectos que den como esa sensación de realidad, ¿no? Como que estén de cierta forma ahí, ¿no? Bien, vamos acá también empezándonos a conectar por Instagram, vamos a ver cómo nos va por acá, ¿no? No queremos en vivo, vamos por aquí, ¿no? Bien, de cierta manera, digamos que a él le gusta mucho todo lo que tiene que ver pues con la temática social, ¿no? Básicamente, digamos, le interesa utilizar la ciencia ficción como mecanismo de reflexión de las estructuras de poder, ¿cierto? Y cómo esto impacta en lo social, ¿no? Básicamente. Uy, por aquí está mi querida Lisette Torres. Hola Lisette, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Bueno, aquí ya nos estamos acomodando en, en Instagram. Bueno, bien. Digamos que en 1990, ¿no? Digámoslo, en el 2006, él se lanzó con un primer corto muy particular que se le conoce como Alive in Joburg o Vivo en Johannesburgo, ¿sí? La reseña básicamente nos dice lo siguiente. En 1990, Johannesburgo es el hogar de una serie de refugiados extraterrestres, cuyas grandes naves espaciales, que se estiman en casi 1 kilómetro de longitud, se pueden ver sobrevolando la ciudad.
Cuando los visitantes llegaron por primera vez, la población humana estaba enamorada, entre otros aspectos, de los avanzados trajes biológicos de los extraterrestres, y los recibió con los brazos abiertos. Sin embargo, los alienígenas más tarde comenzaron a mudarse a otras áreas de la ciudad, cometiendo delitos para sobrevivir y frecuentemente se enfrentaron con la policía. Viéndose como un documental, la película continúa con entrevistas y grabaciones tomadas con cámara en mano que resaltan la creciente tensión entre la población civil de la Tierra y los visitantes extraterrestres, ¿no? Bueno, por aquí tenemos nuevamente a Andrés Kunz. Andrés, bienvenido. ¿Cómo vamos? Bueno, esa es la reseña de Joburg Alive, cortometraje que se lanza en el año de 2006. Este cortometraje, digamos que le valió al señor Blomkamp para que fuese puesto en evidencia y fuese visto por ciertos productores, ¿no? En esta película aparece nada más y nada menos que nuestro actor Sharlto Copley. Así es, el Murdoch de los Magníficos empezó su carrera fílmica con Neil Blomkamp en este cortometraje, ¿no? En Life in Joburg. Ahí pueden notar, ¿no? Pues que está como toda esta tensión entre la fuerza policial, ¿no? el enfoque social, etcétera, ¿no? Y esto, pues, de cierta forma fue como la semilla, el punto de génesis de lo que va a ser después, ¿no? Digamos, espere, por aquí no se probó, como así que se puso un error. En fin, bueno, el caso es, ¿no? Que esto, digamos, como que ya sembró la semilla de lo que va a ser después, ¿no? La gran historia que conocemos. Ahí están los fotogramas. Fíjense, pues, que más o menos ya uno empieza a reconocer, ¿no? Pues de dónde viene todo el tema de dejar la nave en el sitio, ¿no? De utilizar a Johannesburgo como el lugar donde comenzará la historia. Sin duda, pues esto nos remite a otro de los grandes clásicos de las historias de invasión, como lo es El Eternauta, historia escrita por Héctor Germán Oesterheld en los años de 1959, ilustrada originalmente por Fernando Solano López y luego ilustrada por Alberto Breccia, que tiene un corte, digamos, más político. Esa historia, recordemos que es, ¿no? Como un hombre que viaja por el espacio-tiempo, llega ante un guionista de cómics y le cuenta que Buenos Aires va a ser invadida en 2 años por alienígenas, ¿no? Y empieza a contarle el rollo. Entonces, así como lo hizo Oesterheld, Blomkamp utiliza el recurso de, bueno, ¿y por qué los alienígenas no vienen a Johannesburgo? A ver qué ocurre ahí, ¿no? Porque la mayoría de películas de invasión siempre van al primer mundo, van a Nueva York o van a Washington o van a Los Ángeles, ¿no? O sea, como que son ya, como que parece que tienen ya brochures turísticos, ¿no? En otras galaxias dicen, pues vayan allá, que ya son como los puntos play. Pero Oesterheld fue uno de los primeros y Blomkamp es como el que le sigue, pues, como en esa tradición de tratar de ubicar o contextualizar o enmarcar el conflicto en un lugar más cercano. Por aquí está también mi hermano Daniel Mauricio. Hola, bienvenido, bro. Bueno, pues resulta que este cortometraje de Life in Joburg lo puso, o digamos, le llamó la atención a este señor, sí, ahí lo están viendo ustedes, el mismísimo director de la trilogía El Señor de los Anillos, el mismísimo, oiga, es tan famoso que se me escapa el nombre, de Peter Jackson, ¿no? Peter Jackson, recordemos que empezó su carrera fílmica haciendo cine clase B, ¿no? Estas películas, ¿no? Que él empieza a hacer, pues básicamente son como de muertos vivientes, zombies y demás, y luego pues se lanza al Señor de los Anillos, ¿cierto? Y cuando él ve este cortometraje de Life in Joburg, como que dice, oiga, este muchacho puede tener el don para un proyecto que estamos gestando. Ese proyecto fue realizar un cortometraje sobre el videojuego de Halo, ¿no? Una franquicia pues muy conocida, ¿no? Pues de cierta forma está como todo el material para hacerlo posible, sin embargo el proyecto no salió. Entonces Blomkamp, aprovechando, ¿no? Pues como el entusiasmo de Peter Jackson, le cuenta su idea de madurar Life in Joburg y es cuando ya emerge todo el contexto y la historia de esta gran película que es
Distrito 9, ¿no? Distrito 9, que pues ya ustedes conocen la reseña, ¿no? Digamos que fue una película impactante, primero pues porque nadie conocía en realidad a este director y también tuvo un factor espectacular y era el trabajo de marketing. Ahora, antes de hablar de eso, me parece importante pues señalar que Distrito 9 es un poco, digamos, ese margen de continuidad, ¿no? Con salvo unas notorias diferencias con Ve la batalla final, serie de los años 80 que básicamente hacía como una analogía, ¿no? Con el fascismo, ¿no? Con esta intención de cómo un elemento exterior viene a colonizar, ¿cierto? Un lugar y a imponer sus reglas, ¿no? Y sus condiciones, ¿no? ¿Cierto? Entonces, eso me parece como lo interesante del asunto, ¿no? Digamos que acá es muy diferente porque inclusive los invasores parecen desconocer la propia tecnología, es decir, los que llegaron a Johannesburgo son la clase trabajadora, o sea, simplemente los que, perdón, y con todo el respeto, ¿no? Hacen las labores minoritarias, ¿no? Y las labores, digamos, como rudas, ¿no? Como de lavar el piso, lavar baños, ¿no? Pero no conocen nada de tecnología. Entonces, eso también es lo particular de esta historia, ¿no? Que la mayoría de alienígenas no conocen, salvo uno, que es el que tiene como la llave para poder activar toda la tecnología. En fin. Bueno, por aquí está Jorge Emilio Franco. Claro que sí, nos habla de los brochures de invasión a New York. Esos brochures deben ser apetecidos. Y Carlos Cas, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí presentes. Bueno, Distrito 9 contó pues con una campaña de marketing muy particular que ubicaba diferentes letreros en espacios como los eucoles, las sillas públicas, ¿no? Y básicamente decía como bus solamente para humanos, ¿no? Y ahí tenía pues como todo este código muy señalético, ¿cierto? De la señal de prohibición de los alienígenas, de las langostas, como les van a conocer en la película, ¿cierto? Esto obviamente pues lo colocaban en diferentes partes, ¿no? Y esto ya pues empezaba a generar pues como una atención, como, oye, pero ¿qué será esto de d9.com? ¿Qué será Distrito 9? ¿Cierto? Y esto también pues como que ayudó mucho a catapultar la película, porque repito, nadie conocía a Neil Blomkamp, nadie conocía pues digamos su trayectoria, pero esto le valió pues como una muy buena puerta de acceso, ¿no? Al mercado fílmico estadounidense y demás. Y es que no es para menos, ¿no? Digamos que, ya lo veremos más adelante, la historia pone en evidencia pues una reflexión bastante interesante sobre un momento que vivió Sudáfrica desde los años 40 hasta más o menos los 90, ¿no? La historia nos lleva a hablar de Wikus van der Merwe. Así es, queridos y queridas ficcionautas, pues Wikus es un hombre común que tiene un empleo, tiene una esposa, tiene una casa, inclusive su suegro es el director de una gran compañía que es la MNU, ¿cierto? Y Wikus de cierta manera es como ese empleado que no es muy brillante, hace sus labores y demás, ¿no? Y pues a él le corresponde hacer, ¿no? Todo el sondeo de lo que está ocurriendo pues en el gueto de los langostas o los alienígenas, ¿no? Entonces, básicamente esa va a ser su misión. La película cuenta, ¿no? Con una serie de tomas a actores, pero que se presentan como expertos, ¿no? Digamos, hay sociólogos, antropólogos, etcétera, que están hablando de este fenómeno de las langostas y que la nave que quedó allá arriba varada, de cómo la gente, ¿no? Empieza pues como a reaccionar en contra de ellos, como que quieren que se vayan ya, ¿no? Y es un poco lo que vimos nosotros acá con, por ejemplo, los que denominan extranjeros o venezolanos, ¿no? Digamos que es más o menos como esa misma situación, ¿cierto? Y pues digamos que la película nos va llevando entonces a un día en la vida de Wikus, ¿no? O sea, Wikus va a su trabajo, tiene un asistente, ¿no? Y ellos pues van a recorrer el gueto, toda la cuestión. El gueto inclusive tiene pues este tipo de esculturas, ¿no? Fíjense ustedes en la escultura como el simbolismo tan particular, ¿no? Lo que se muestra, ¿no? De dientes para afuera,
¿cierto? Que es como, no, vamos a hacer una alianza con el gueto, ¿no? Con los alienígenas, y por eso se le llama al Distrito 9, ¿no? Que es como básicamente la localidad, ¿no? Donde ellos viven, ¿sí? Obviamente en unas condiciones totalmente infrahumanas, ¿no? O sea, que de cierta forma no se las aguantan ni los humanos, pero ellos viven ahí, ¿no? Inclusive eh, hacen operativos, ¿no? Por ejemplo, si ven que hay cepas, ¿no? O embriones, ¿no? De nuevas langostas, pues los van quemando, ¿no? Inclusive hay una escena donde dicen, sí, suena como maíz pirada, ¿no? O sea, estamos quemando esto porque eso no puede pasar, esto no puede pasar, no puede haber sobrepoblación. Bueno, ahí está, ¿no? Inclusive uno de los personajes más particulares es uno de los aliens que tiene inclusive un chaleco. No me acuerdo cómo es que le llama a él, ¿no? Creo que es algo así como el pequeño Johan, no me acuerdo exactamente el nombre del personaje, pero bueno, él le tiene un mote, ¿cierto? Y él le dice como, bueno, como ven, él no reacciona, él básicamente no quiere firmar el documento, él no quiere ser parte del censo, y es más o menos como estar mostrando esos mecanismos de poder, ¿no? Obviamente la MNU, la corporación que aparece aquí, en todas las tres películas hay presencia de unas corporaciones, ¿no? Entonces la MNU se presenta, digamos, pues como un agente benefactor, pero ellos están detrás de otra cuestión, hay un interés oculto en el asunto. El interés se ve como hacia la mitad de la historia, ¿no? Bueno, esos son parte de los art concepts de la película, donde se muestra más o menos pues cómo iba a ser el Distrito 9, ¿no? Ahí está pues el personaje, ¿no? Inclusive pues ahí algunos inclusive usan como atuendos para tratar de generar el diferenciador, ¿no? Porque las langostas a simple vista pues no se ven o no se muestran como son, ¿no? Entonces ahí está, digamos, el suburbio, ¿no? Digamos, el gueto de los alienígenas, la nave que de cierta forma pues llegó hace un buen tiempo y quedó ahí varada, ¿cierto? Y esto básicamente tiene que ver pues con lo que se llamó el apartheid, ¿no? El apartheid es digamos que fue un periodo bastante fuerte en la historia de Sudáfrica que empieza en 1948 y finaliza más o menos en 1990, ¿no? Estas son algunas de las imágenes de lo que tienen que vivir, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí solamente van los blancos, aquí van los negros, o sea, como haciendo esas separaciones muy parecido a las que ocurrió en Estados Unidos también, ¿no? Digamos, como en esas políticas de segregación. Esto, por ejemplo, ¿no? Digamos, estas solamente son para europeos, ¿no? La idea es que aquí se manifiesta, ¿no? Digamos, en este apartheid, como se le conoció, o apartheid, ¿no? Eh, era un sistema, ¿no? Que básicamente institucionaliza la segregación racial que ya existía en África del Sur y África del Sudoeste, ¿no? Digamos, en Namibia. Como les decía, ¿no? Del 48 hasta el 90, ¿no? Y se caracterizó básicamente por una política autoritaria, ¿cierto? Basada en el BASCAP o supremacía blanca, que aseguró que Sudáfrica estaba dominada política social y económicamente por la población blanca minoritaria de la nación. Recordemos pues que Sudáfrica también, si no estoy mal, es colonia británica, ¿no? De acuerdo con el sistema, la certificación social, los ciudadanos blancos tenían el estatus más alto, seguidos por los asiáticos y mestizos. A continuación, los africanos negros, el legado económico y los efectos sociales del apartheid continúan hasta nuestros días, ¿no? Entonces, esto es lo que pone en manifiesto Blomkamp en esta película. Los alienígenas a manera de metáfora, ¿cierto? De lo que ocurrió con el apartheid. Y hay una cosa que también me impresiona bastante y es precisamente como en el corazón, ¿no? Digamos, en una de las partes, ¿no? de este gueto hay, digamos, pues como un grupo marginal, ¿cierto? Digamos, pues que no pertenece, que está como punto intermedio, que están regidos pues como por un líder de clan, ¿no? Digamos como una persona bastante ultraviolenta, ¿cierto? Pero de cierta manera, este personaje es bien enigmático porque él básicamente tiene una condición y es que tiene parálisis, ¿no? Digamos en la mitad del cuerpo. Entonces le han dicho, ¿no? Que hay una manera de recuperar la movilidad y es comiendo, ¿no? Básicamente partes de estos alienígenas, ¿no? Entonces empieza también como una vuelta de tuerca, ¿no? O digamos un giro hacia todos esos rituales paganistas, ¿no? Un poquito como el tema del vudú, ¿no? Como de todas esas cuestiones bien particulares que uno empieza a notar allí, ¿no?
Este personaje pues tiene, digamos, su clan, ¿no? Y ahí obviamente se va a conectar con Wicus, ¿no? Ya vamos a ver por qué, ¿cierto? Otra cosa que también vemos en la película es la presencia mediática, ¿no? Los medios. Y creo que es algo que ya estamos sintiendo, sobre todo pues con esa coyuntura, que los medios tienen intereses también muy particulares, ¿no? Y ahí vemos entonces la MNU resaltando. Y pues resulta que el punto de la historia es cuando Wicus accidentalmente presiona lo que parece ser un tanque contenedor de una sustancia, lo presiona, le cae, ¿cierto? Y es cuando él va a empezar lo que es el punto de no retorno. Él va a dejar de ser parte, ¿cierto? De lo que es, ¿no? La gente incluyente, ¿no? Así, básicamente va a dejar de ser parte de esta minoría o supremacía humana, ¿cierto? Y va a convertirse en parte del gueto, se va a convertir en un alien. Entonces, eso también es el punto interesante de la historia. Como Wicus, ¿cierto? Evidencia a partir de esta transformación que él va teniendo todo el cómo se desborona básicamente todo su alrededor, todas sus creencias en el sistema, etcétera. Y hay una parte donde se muestra esto, ¿no? Digamos, los fakes o falsos montajes, ¿no? Para empezar a excluirlo. Es decir, básicamente que ya su esposa no le crea, que ya la gente lo vea como alguien negativo, ¿no? Como que ya lo vuelven prófugo, ¿no? Entonces, en este caso está este montaje tan particular, ¿no? Entonces, donde vemos como ahí ven, ¿no? Digamos como el Wicus con un alienígena, ¿no? Ahí como haciendo lo suyo, estando en faena, ¿no? Y esto, pues sin duda, hace parte de los fake news, ¿no? De los montajes que hacen ahí, ¿no? Bueno, y a esto es un poco a lo que va llegando el asunto, ¿no? Digamos, Wicus empieza paulatinamente, ¿no? Digamos, comer, ¿no? Latas de atún, ¿no? Porque digamos que es como la comida que les encanta a las langostas. Se encuentra con este alienígena que parece ser que sí conoce la tecnología. Este alienígena, digamos que le promete, sí le ayuda, ¿cierto? Más o menos, pues como volverlo a su condición normal. O sea, como dice, no, hay una posibilidad para volverlo normal. Entonces él dice, bueno, listo, yo le colaboro, pero realmente no, hay un punto de no retorno. Y en este punto, cuando Wicus tiene o está transformándose, MNU lo quiere porque básicamente ya se convierte en un objeto del deseo. Dicen, Wicus nos puede dar su conocimiento, lo que le está pasando para poder utilizar la tecnología que tenemos atrapada. Y eso es lo que le interesa a MNU, vender o generar ese nuevo mercado de armas ultra tecnológicas para seguir fomentando la guerra. Ese es su interés, ¿no? Entonces Wicus se vuelve, digamos, como objeto del deseo, punto de interés, ¿no? Y él está ahí como debatiéndose, ¿cierto? La puerta de las armas, ¿cómo no? Eso, digamos que va a ser como lo interesante del asunto y paulatinamente, pues, Wicus, ¿no? Va empezando a dejar de ser él para ser, ¿cierto? Un parte de las langostas, ¿no? Y uno reconoce la langosta es porque hay un indicio, ¿cierto? Un índice embrionario que es que él le gustaba mucho hacer origamis, ¿no? Como objetos. Entonces él hace una rosa, ¿no? Y esta rosa se la deja a la esposa, ¿no? Y eso es como el símil, ¿no? La idea de que él está vivo, ¿no? Básicamente. Y esto, ¿no? Digamos que es como el primer punto de partida, una gran historia sorprendente, ¿no? Que tiene también ese enfoque documental y que obviamente nos deja un buen sabor, sobre todo porque es como algo novedoso en el cine de invasión alienígena, ¿no? Bueno, años después, pues va a seguir con Elysium. Elysium, ¿no? Digamos que Elysium, si en Distrito 9 se enfrentó, o básicamente quiso exponer lo que era el apartheid, en Elysium, pues ya se va con un elemento dicotómico binario que es, ¿no? La lucha de clases, ¿no? Entonces vamos con la clase alta, la clase baja, los que tienen acceso, los que no tienen acceso, digamos los que son pudientes, los que no son pudientes, ¿no? Y ahí entonces se mueve la historia de Elysium. ¿Cuál es el punto de partida de Elysium? El punto de partida tiene que ver con lo que ocurre en los años 70 por parte de un centro de investigación, AMES, ¿no? Que se encontraban en Mountain View, ¿cierto? Este centro de investigación en los 70 empiezan a coquetear con la idea de generar asentamientos espaciales, ¿no? O sea, como crear estaciones que puedan ser habitables, ¿no? Y ahí, pues digamos que va a estar la NASA involucrada. La NASA, digamos que
hace un proyecto, ¿no? El proyecto se llama precisamente Asentamientos Espaciales, un estudio de diseño, y esto, pues digamos que fue de la mano con Rick Giddens, ¿no? Rick Giddens era el ilustrador que trabajaba pues en gran parte de, digamos, como de los arconces para la NASA, ¿no? Digamos, para sus exposiciones. Esta imagen que ven ahí es parte de los trabajos que hacía Rick Giddens, ¿no? Entonces ahí muestran, por ejemplo, pues cómo estos entornos tenían atmósfera, tenían un espacio controlado y pues están en el espacio, ¿no? Entonces ya que de cierta forma tenían básicamente lo que puede anhelar todo buen ser humano, el control total de las cosas, el control del clima, el control de la temperatura, etcétera, ¿no? Y en unas condiciones ideales, ¿no? Como que de esta forma también se garantizaba un poco el control demográfico, en fin, ¿no? La idea de control, ¿no? Y es que en los 70 recordemos que también aparece pues todo esto, digamos, de la cibernética, ¿no? Que es como esta ciencia ligada pues como al conocimiento o a las teorías de organismos de control, ¿no? De administración, de hacer eficientes las cosas, ¿no? Entonces pues no estaba muy desfasado esto. En fin, entonces ese es como el punto de partida, ¿no? Digamos que ahí tenemos, por ejemplo, el sueño de tener bases en la Luna, que obviamente pues cuando uno ve The Expanse o ve otras películas, me dice, no, pero ya es posible. O por ejemplo, sin ir muy lejos, ¿no? Moon, ¿cierto? La película de Duncan Jones, ¿no? Ahí también pues ya hay asentamientos lunares, ¿no? Y bueno, para esta película, Neil Blomkamp contrata los servicios de Sid Mead. Sidney J. Mead, que es reconocido como uno de los diseñadores de producción más destacados en la historia de la ciencia ficción, sobre todo por lo que aportó a Blade Runner, ¿no? Gran parte de los sets que ustedes ven en la película son funcionales, ¿no? Digamos los videófonos, los aparatos, todo es altamente funcional. También participó en Alien, también participó en Tron y en algunas entregas de Star Trek, ¿no? Entonces, Blomkamp dice, pues si quiero tener, ¿no? Una muy buena visión de cómo podría ser esta estación, digamos, habitable, pues contratemos a Sid Mead, ¿no? Y él se encarga, pues, de hacer esta mirada, ¿no? Donde ya vemos, pues, como el paraíso, ¿no? Digamos, como esa idea de, inclusive, fíjense que está en la parte de arriba, ¿no? Está, digamos, en el espacio, entonces uno dice, bueno, ascender, ¿no? Que es como parte de la cultura occidental, ¿no? Digamos, como que cuando dejo este plano, voy, ¿no? Al plano superior, ¿no? Voy al cielo, entonces allá está Elysium, ¿no? Y está la otra parte que es la Tierra, ¿no? Entonces en la Tierra, ¿qué tenemos? Sobrepoblación, déficit habitacional, trabajo precarizado, condiciones de difícil acceso para la salud, ¿no? Y eso pues básicamente son pues la gente que no puede ir a Elysium. En esto se encuentra obviamente Max da Costa, ¿no? Que es el protagonista de la historia. Recordemos que lo encarna Matt Damon. Matt Damon ha hecho de todo, ¿no? Digamos que ha tenido zoológico, ha sido agente secreto, ha estado en Marte y sobrevivió con cultivo de papas, ¿no? Ya hablamos de él inclusive hace un buen tiempo. Carlos Ayala dice acá, ojo el comentario, falso, falso, todo es falso, Borea hace parte del viejo nuevo desorden multiversal, es un agente de los Dick Genesis, de Iglesias, que más radicales de esa alucinación dominante. Uy, bueno, aquí ya Carlos hace una alerta, muchas gracias por estar aquí presente. Y bueno, repetimos, ¿no? Vamos aquí con Matt Damon, que ahora encarna entonces a Max da Costa, ¿no? Pues obviamente un huérfano que ha estado siempre, pues digamos, en orfanatos, ¿no? Conoce pues a una muy buena amiga y le promete ir, ¿no? Que la va a llevar a Elysium. Él dice, no, vamos a hacer todo lo que sea, pero vamos a ir a Elysium, porque allá hay aire fresco, ¿no? Y estas cosas, bueno, en fin, ¿no? Y Max da Costa, digamos que es, pues como, si ustedes se dan cuenta por la apariencia, ¿no? También es como un marginal, ¿no? Digamos, esta persona que ha cometido delitos, ¿no? Inclusive hace parte de una pandilla. Todos los tatuajes que ustedes ven ahí, pues tiene, digamos, similitud con estas bandas, ¿no? Como exacto, un latino, ¿cierto? Como es muy cercano como a los maras, ¿no? A los salvatrucha, inclusive gran parte de el arte conceptual mostraba como acercamientos a esta cultura, ¿no? Digamos, la caligrafía, los tatuajes, ¿no? Y básicamente para cumplir o pasar su condena, pues él hace como trabajo comunitario, los Mara. Sí, señor. Gracias, Nicolás, ¿no? Entonces, digamos que la historia se nos presenta pues también, ¿no? Como un día en la vida de Max da Costa, donde por causa de su buen humor, ese detenido por los oficiales de policía, ¿no? Y llevado pues a un interrogatorio
lo que hace que llegue tarde a su empleo, ¿no? Y pues como estamos en esta onda de precarización laboral, básicamente les cuentan el día, ¿no? Dicen, como llegó tarde, les contamos, y le, uy, pero ¿cómo así, no? Entonces, bueno, ahí ya uno viendo también, pues, la manera en que se muestra un poco el escenario, ¿no? De cómo funcionan las políticas económicas. El cuento es que Max trabaja ensamblando androides, ¿no? Trabaja ensamblando androides para una corporación muy particular, ¿no? Ahí lo vemos, ¿no? Ay, se me olvidaba, sí, Carlos, ¿no? Matt Damon fue también un destacado jugador de rugby, sí, señor, en esta película donde aparece Morgan Freeman. Recuerden cuando falleció Morgan Freeman. Bueno. Otro de los protagonistas de la historia, pues obviamente aquí va a ser, ¿no? La gran Judy Foster, que encarna, ¿no? Pues digamos como esta directora de Elysium, que obviamente también tiene un interés oculto allí en eso, ¿no? O sea, quiere hacer al poder de Elysium, ¿cierto? Y la compañía, fíjense que en Distrito 9 estaba la MNU. Aquí en Elysium va a estar Armadine, ¿no? Y Armadine es la que ensambla los androides, ¿no? Toda la parte gráfica, ¿no? Toda la parte, digamos, de diseño conceptual, de construcción de maquetas y demás, está a cargo de Weta Workshop, que es la misma empresa que hace los diseños del Señor de los Anillos, ¿no? O sea, es una empresa altamente destacada en este tipo de cosas, ¿no? Inclusive en su tienda tienen gran parte del merchandising y esto pues obviamente también ustedes van a ver como elementos claves que después se van a repetir en Chapi, ¿no? Bueno, Armadine, llevando a la humanidad hacia el futuro, ¿no? Eso es eslogan, ¿sí? Y en Armadine, pues obviamente está el CEO, ¿cierto? El director, ¿cierto? Que tiene contacto directo con la presidenta de Elysium. Y de cierta manera, pues el interés de él, ¿no? Es que Elysium siga siendo, digamos, que le siga llegando contratos de Elysium. Entonces ahí está como el trato oculto entre la presidenta y este director de Armadine, ¿cierto? Y le dice, bueno, mire, si usted me da las llaves del reino, automáticamente yo a usted lo convierto en el proveedor oficial de Elysium y ya usted firma contrato de por vida, ya no se tiene que afanar más por conseguir minucias, ¿no? Goticas, por ejemplo, ya contrato de por vida. Entonces, obviamente ante eso, él decide crear un algoritmo, ¿cierto? Instalado básicamente en su mente. Este algoritmo se descargará en la base central de Elysium y permitirá a la persona que lo modifique tener el acceso total a Elysium y el control total de Elysium, ¿no? Entonces, ahí está. Como pueden notar, el actor Sharlto Copley, que al principio era Wikus, aquí deja de ser ese empleado de menú y se vuelve un cazarrecompensas, un mercenario que está, digamos, al servicio de la presidenta. Obviamente esto lo contrata fuera del contrato, ¿no? Digamos que no es siempre oficial, lo contrata para, bueno, mire, necesitamos evitar que las naves lleguen, lance cohetes, etcétera. Entonces, él básicamente lidera operaciones en tierra hasta que le dicen, lo sacamos del juego, pero luego lo reingresamos al juego porque necesitamos un favorcito. Entonces, bueno, ahí empieza también otra tensión muy interesante. Está también la amiga de Max da Costa, que es una enfermera que tiene una hija enferma. Entonces, obviamente, la condición, ¿no? Sí, Nicolás, Kruger, ¿no? Kruger es todo un ¿no? Un paramilitar y toda la cosa ahí, ¿no? Sí, básicamente va también por sus propios intereses, sobre todo cuando se entera, ¿no? De que el favorcito que tiene que hacer la presidenta es conseguir las llaves del reino. Entonces él dice, ¿con qué las tenemos? No, pues yo también quiero hacer parte del juego, ¿cierto? Y todos empiezan a competir por el asunto. La cuestión, ¿no? Es que obviamente, digamos, me voy a volver unas diapositivas, por favor, perdón. Esta diapositiva va a ser importante porque es cuando viene el detonante, ¿no? Max da Costa está ingresando los androides para llevados a pintar, ¿no? Básicamente como hacerles un campo de protección, es un campo radioactivo y por un errorcito no puede cerrar la puerta, él se mete y la puerta se cierra, quedando él adentro y ahí se contamina radioactivamente, lo que hace que le queden pocos minutos de vida, pocos días de vida. Entonces él dice, no, hasta aquí llegamos, yo no sé qué hacer. Y él tiene, o digamos que su vida criminal, ¿cierto? En su vida criminal, pues hizo unos contactos, entonces está Spider, ¿no? Que es como básicamente el traficante que lleva gente, ¿no? Digamos como extranjeros a Elysium, ¿no? Como que los lleva ahí, digamos es como un coyote espacial, ¿no? Más o menos.
Y él le dice, no, yo quiero un pasaje a Elysium. Y el man le dice así sarcásticamente, no, pues, ¿y cómo lo quiere? ¿En qué asiento? ¿Quiere con la ventana o sin ventana? ¿Quiere con juguito o qué? No, hermano, ¿qué le pasa? Aquí se ganan las cosas. Y él le dice, vea, hermano, hagamos un cruce. Necesito un favor, o sea, hay una cuestión es que queremos el acceso total también a Elysium, queremos que ya no nos restrinjan los vuelos. Entonces, hay una posibilidad y tenemos que interceptar a este man, ¿no? Entonces, no, mentiras. Él le dice que básicamente hackeen a alguien de Elysium para quitarle, robarle esos datos y poder tener como una especie de códec, ¿no? De acceso a Elysium. Y él dice, pues sí, ya sé a quién vamos a elegir, al presidente Armine. Uy, ¿cómo así? Sí, hackear al propio CEO de Armadine, ¿no? Y ahí empieza pues todo el rollo. Obviamente el pedacito donde le meten todo el exoesqueleto, ¿no? Es una cosa de locos, porque realmente que traen a uno el cerebro y todas esas cosas, pues uno dice, pucha, ¿no? Primero el dolorzazo que uno puede llegar a tener y pues que eso ya así como cierto, pero bueno, al fin y al cabo es sci-fi, ¿no? Esto es como simplemente como un campo de prueba a ver qué pasa, ¿cierto? Y Matt Damon tiene un dispositivo en donde se va a almacenar la información y resulta que la información es las llaves del reino de Elysium, ¿no? Bien, ahí está, Matt Damon tiene súper fuerza, tiene súper poder, ¿no? Ahora sí se puede lanzar al asunto, se van para Elysium y en Elysium pues solamente estamos viendo cómo Neil Blomkamp empieza a hacer como este juego de evidenciar, ¿no? Las migraciones, ¿no? El acceso a la salud, las políticas, digamos, empresariales, ¿no? Etcétera. Entonces, digamos que eso es lo que de pronto hace que la gran mayoría de personas que ven la película sientan como, oiga, quiso insertar el comentario social, pero no le funcionó da mucho, ¿no? O sea, como que de esa forma se siente algo postizo, ¿no? No se siente tan natural como en Distrito 9. O sea, en Distrito 9, digamos que uno lo siente como tan concreto, como tan real. Aquí se siente es como, bueno, eso es como una excusa porque hay que meter la acción, pero entonces quiero meter también el comentario social. Entonces yo creo que ese es un punto donde tal vez no muchos encuentren como acertado hacer ese tratamiento en la historia, ¿no? Además, pues que esto tiene mucho que ver con el héroe, en el concepto de héroe griego, ¿no? Básicamente hay una historia trágica, porque de alguna manera hay un sacrificio ritual, ¿no? Por parte de Max, ¿no? Para acceder o digamos, garantizar que la humanidad sobreviva, ¿no? Bueno, ahí está con otro de los expertos hackers, ¿no? Que hacen parte de la historia. Obviamente la presidenta, que sin duda, pues quiere lo que está en la cabeza de Max da Costa, pero obviamente todo, digamos, da un vuelco. Kruger también se hace al poder, se venga, inclusive aquí se presentan muchas tecnologías como por ejemplo la reconstrucción facial, estas cámaras, ¿no? Digamos, de curación automática que inclusive tienen presencia o elementos de marcas importantes de moda, ¿no? Versace y todas estas cuestiones, ¿no? Pues como para seguir, ¿no? Más o menos como ampliando esa esfera de que Elysium es como ese mundo, ¿cierto? Digamos como digamos como hiperreal, ¿no? Una hiperstición, como le diría Max Fischer, ¿no? Bueno, y luego de esto, pues entonces viene la historia de Chappie, ¿no? Digamos que en Chappie pasa algo bien particular, ¿no? Aquí como que la historia se centra más en el transhumanismo, ¿no? Básicamente en el tema de el androide, ¿no? El replicante que está programado para una función concreta, pero de cierta manera alguien encuentra la posibilidad para reprogramarlo y que pueda tener conciencia, ¿no? Y esto le permita ser o entender un poco qué es lo que nos hace humanos, ¿no? Que es la gran pregunta que también se hacía eh, Ray Beatty, ¿no? En Blade Runner, ¿cierto? Bueno, Chappie es de 2015, si no estoy mal. Esta historia, digamos, pues que se presenta de esta manera, ¿no? Básicamente, esos son como parte de la campaña publicitaria que tiene la película. Ahí vemos, ¿no? Si nos damos cuenta, en la imagen, ¿no? Que tenemos aquí a la izquierda, pues se muestra como un poco ese códec, ¿no? Básicamente, ¿no? En este código ustedes pueden ver que se destacan palabras, digamos, como soy un descubrimiento, soy una maravilla, yo soy Sapi, ¿no? Yo soy Chapi, ¿sí? Cuando ya uno logra decir eso, ¿no? Yo soy tal, es porque de cierta forma ya se siente, ¿no? Ya como que está acoplado en su rol, ¿no? Porque finalmente
hay unos acercamientos bien particulares, ¿no? Y hay personas que expresan, ¿cierto? Digamos que uno de cierta manera llega a ser un avatar. Es decir, cada uno de nosotros es un avatar, ¿cierto? Que desempeña un rol, ¿cierto? Pero que dentro, ¿no? La esencia de nosotros básicamente es una especie de energía que ha recorrido el espacio-tiempo. Más o menos es una de esas hipótesis que se plantea y que de pronto se vuelve tangible en este film de Soul, ¿no? Más o menos es un poco la idea. Entonces, pensando en esa idea, ¿no? En esa proximidad teórica, digamos que Chapi es algo así, ¿no? Básicamente la posibilidad, ¿no? De una esencia que logre, ¿cierto? Almacenarse en el cuerpo. Carlos está aquí. Mejor dicho, vea, ojo, Carlos está haciendo unos llamados de atención muy importantes. Carlos me dice, ¿no? Que yo soy un adoctrinador cinematográfico encargado de facilitar la invasión. Me explico. Como todos saben, se avecinan varias oleadas de medidas de control total. Boris, por medio de su brutal verbo, normaliza cualquier situación que nos pueda parecer irregular por medio de su conocimiento, entregado por agentes diquianos, por supuesto, avanzado, son lo que llamamos películas. No caigan. Bueno, esa es la advertencia que hace Carlos. Muchas gracias por tu advertencia, Carlos. Bueno, en fin, listo. Entonces, de cierta manera, ¿no? Digamos que obviamente es como el pedazo loco de la película, ¿no? Que de cierta forma, pues, se logra, ¿no? Transmitir la conciencia a un algoritmo. Y dice, bueno, está bien. Y fíjense el siguiente afiche, ¿no? Que dice como la humanidad, la última esperanza de la humanidad no es humana, ¿no? Ahí está el rollo. Bueno, fíjense, ¿no? En cada una de las películas tenemos compañías. En esta, la compañía es Tetraval, ¿sí? Y digamos que este nombre no es gratuito. Este nombre, ¿no? Piensen ustedes inclusive también como la publicidad de los Scouts, ¿no? Que son los robots que controlan exitosamente o que rigen la seguridad de Johannesburgo. Esto viene de un cortometraje que hizo Blomkamp en 2003, que se llamaba básicamente Tetraval, ¿no? En el que básicamente, digamos que se puede tomar más como una prueba fílmica, donde él quería ensayar algunas técnicas de animación, ¿no? Entonces, en ambiente real, empieza a aparecer este robot policía, ¿no? Entonces, obviamente la animación resulta altamente espectacular porque la gente se come el cuento, ¿no? Cuando se muestra en YouTube, ¿no? La gente dice, ¿cómo así un robot en Johannesburgo? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Cómo así? ¿Cierto? Y de cierta manera, digamos que esto fue como el germen, ¿no? La semilla, pues, para la historia de Chapi, ¿no? Entonces, este fue como el primer, y por eso el nombre de la compañía Tetraval. Bueno, ahí tenemos a Dion, ¿no? Que es es el programador estrella de Tetraval. Él es el que lidera el proyecto de los Scouts, el robot exitoso que ya inclusive hace que la policía no trabaje, trabajan en los Scouts. Y la seguridad de Johannesburgo está garantizada, ¿no? Digamos que esta es la fuerza de policía ideal, no se corrompen, ¿no? Ejecutan la orden que es, etcétera. Pero Dion está detrás de algo más, ¿no? Dion quiere tener, ¿no? El acceso a algo superior. Él dice, no, yo tengo el conocimiento y he trabajado mucho tiempo en un algoritmo de programación para generar conciencia, generar un robot pensante, ¿no? Y obviamente pues muestran una escena en la casa donde él empieza ahí como a programar, ¿no? Con un robotcito y con mucho Vive 100, ¿no? Y por fin, ¿no? Digamos, en un momento logra, ¿no? Generar un algoritmo de conciencia, la transfiere totalmente en un mismo, oh, no puede ser, y él necesita un scout para ensayar. Y justamente hay uno que por un motín termina pues con un defecto en la batería y dicen, esto lo vamos a deshuesar. Y él dice, uy, ¿cómo así? Bueno, entonces él, sabiendo eso, pues se lo quiere llevar, ¿cierto? Y empieza, digamos, pues como el proceso. Por otro lado, tenemos a nuestro querido actor Hugh Jackman, mejor conocido como Wolverine, que hace, obviamente, su participación en esa historia como el ingeniero que compite con Dion, y él pues tiene un proyecto muy robusto que se llama el ALCE, ¿no? Que es, digamos, como una unidad de ataque. Esto yo creo que a más de uno le recuerda la misma línea de Robocop, ¿cierto? Robocop, recuerden que es, ¿no? El oficial de policía eficiente, y en la misma empresa, ¿no? Estaba el otro proyecto que era como un androide tosco que ni siquiera podía bajar las escaleras, ¿no? Entonces, más o menos, esta dinámica entre ambos me recuerdo mucho a Robocop, ¿no? Entonces, el ALCE, ¿no? Que es una unidad de ataque SWAT, ¿no? Una cosa, digamos, tremenda, pero obviamente
el simple hecho de moverlo requiere mucho presupuesto. En este fotograma, ustedes están viendo pues cómo él intenta convencer a los policías de que avalen, ¿no? Digamos, pues al alce como plan de seguridad y que asimismo pues hagan bastantes unidades para mantener el control de Johannesburgo. Obviamente, la directora de Tetraval está más contenta con los scouts que con el alce. Entonces, ahí empieza, ¿no? Pues sí, Carlos, así es, ¿no? Digamos, nada se crea ni se destruye, se plagia. Eso pasa mucho en el cine. Bueno, el cuento es, ¿no? Que de cierta forma, pues Wolverine tiene mucha rabia y quiere hacerse al control, ¿no? Bueno, por otro lado, pues cuando Dion hace exitoso su transferencia, digamos que Chappie cae en manos de nada más y nada menos unos gángsters musicales, ¿no? El grupo The N-Word, o creo, La Respuesta creo que se llama, ¿cierto? Este grupo también sudafricano, con Ninja y Yolandi, ¿no? Y esta fotograma me parece bellísimo, encantador, donde Chappie, ya viviendo pues con Ninja, se levanta muy temprano y empieza a ver este fotograma, ¿no? De He-Man, ¿cierto? Y recordemos que He-Man, ¿no? La premisa de He-Man en la presentación es como, ya tengo el poder, ¿no? Es curioso este intertexto, esta cosa que aparece aquí, ¿no? Recordemos que es que He-Man fue una excusa, ¿no? Para promover toda una línea de juguetes que ni siquiera tenían claro qué iban a hacer para promocionar, ¿no? Digamos, aparecen los juguetes y después en una junta dicen, bueno, ¿y cómo vamos a saber quiénes son las personas? Hombre, tenemos una animación y unos cómics para eso, ¿cierto? Bueno, ahí tenemos nota al pie. El cuento es que Ninja le dice, ¿te quiere ver televisión, papi? No, que hay que ganarse las cosas, ¿no? Y lo educa, o sea, en este momento Chappie, ¿cierto? En su conciencia, ¿cierto? Le dice, uy, este comentario está genial. Ripley le dice a Logan, no, parcero, esa mierda sale muy cara. Yo mando a diseñar en la India y que me ensamblen el medallo los de AKT, que me sale por la mitad mío. Esto está genial. Gracias, Carlos. Sí, señor, ahí está cómo podemos hacer ficción en nuestro país. Bueno, en fin, el cuento es que cuando Dion inserta el algoritmo, Chappie empieza, digamos, pues como a tener una personalidad como muy cercana a un niño, ¿no? Él empieza primero pues como a aprender palabras, ¿no? Sencillas, reloj, gallina, tal cosa, y poco a poco va complejizando su estructura de pensamiento. En este punto, él ya entra, digamos, como en la niñez adolescencia, ¿no? Y es cuando lo transforman y lo llevan es más como a convertirse en gangsta, ¿no? O sea, vamos a hacerle gangsta. Este es el diseño, el art concept, de hecho por Weta Workshop, ¿no? La empresa, y pueden notar, digamos, pues como muy el estilo, ¿no? Además que el androide, ¿no? Termina inclusive con un brazo de color, termina con una serie de accesorios, ¿no? Que lo vuelven como digamos, el gangsta muy parecido a Flavor Flav, ¿no? Es como el Flavor Flav de los robots, por así decirlo, ¿cierto? Y aquí vemos, ¿no? Pues cuando Dion empieza a decir como, no, mira, un reloj, oh, reloj, gallina, ¿no? Y pues obviamente para Dion es como, ¡ay, qué chimba! Obviamente para Ninja, que es el gángster, dice, no, yo quiero un robot eficiente ya porque tenemos, ¿no? Tenemos un robo que hacer, ¿no? Obviamente él interesa mucho eso. Obviamente el robo tiene que hacerse porque, digamos, Ninja le tiene que rendir cuentas a este man, ¿no? Que es como básicamente el padrino, pues, de Johannesburgo, ¿no? El que tiene como el gran control, ¿cierto? Digamos, de la zona. Este personaje que ustedes ven ahí, ¿no? Aunque uno no lo crea, él también es productor y director cinematográfico, o sea, el tipo es un teso. Y obviamente, pues en la película su rol, ¿no? Es hacer básicamente de gángster, ¿no? Y que de cierta forma dice como, uy, yo también quiero tener un robot así, yo también quiero tener todo eso. O sea, el tipo quiere tener todo el control de Johannesburgo y tiene obviamente un momento de gloria cuando los scouts fallan, bueno, en fin, todo el rollo, ¿cierto? Y obviamente, pues a Chappie lo entrenan para robar autos, ¿no? Y de cierta forma, Ninja le dice como, mira, esa gente le robó los carros a papi. ¿Qué? ¿En serio? Sí, esa gente me robó esos carros. No, 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 papi, vamos a recuperar los carros, ¿no? La inocencia que tiene Chappie, pues obviamente la aprovecha Ninja para que él ejecute los robos. Y obviamente la promesa es, ¿no? Tranquilo, cuando tengamos el billete, te vamos a cambiar el cuerpo para que seas inmortal. Sí, papi, de verdad, sí, 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 ¿no? Obviamente ahí tenemos ese momento donde hay también promesas rotas, ¿no? Como que de esta forma Chappie confía primero en Dion, luego en Ninja, pero ambos traicionan su confianza y viene también como esa duda, ¿no? ¿Qué es lo que realmente, en quién realmente puede confiar?
¿no? Ahí tenemos el sticker del Holy Gangsta, ¿no? Obviamente, digamos, Yorlandi, ¿no? Se vuelve como esa figura materna que inclusive le enseña a partir de leer el cuento, ¿no? La oveja negra, ¿no? Que inclusive también va a ser como muy simbólico este indicio. Y de alguna forma, pues a partir del transcurso del relato, ¿no? Inclusive él tiene habilidades para pintar, ¿no? Para hacer, digamos, diferentes cosas, es decir, como que de cierta forma tome decisiones por sí mismo y que no siga una programación, ¿no? Más o menos. Y este pedacito que es bien interesante, ¿no? Cuando ellos cometen el atraco, ¿no? Y que básicamente él dice, Ninja le dice, mire, con esto usted pone a dormir a la gente, o sea, ellos van a dormir, van a soñar. Y él ve, ¿no? Como el policía está, digamos, desangrándose con una herida, ¿no? Y que está sufriendo, y dice, pero duérmete ya, ¿cierto? Y es básicamente también, pues, como esa idea de cómo él entiende o interpreta el sentido de la muerte, ¿no? Bueno, ahí va entonces el asunto, ¿no? Con esas tres historias. Y en esta, pues, básicamente, lo que quiere poner en evidencia Blomkamp es precisamente el transhumanismo, ¿no? Digamos, pues, ¿qué es lo que realmente define el sentido de lo humano, ¿cierto? Cómo, de cierta manera, al transferir conciencia, ¿cierto? A un ente que básicamente es, digamos, pues como inanimado, puede generar algo cercano a la esencia o al alma, ¿no? Entonces, más o menos como por ahí el asunto. Bueno, estas tres películas, ¿no? Como les digo, ¿no? Inclusive aquí tenemos la reseña de la película, ¿no? El brief, la sinopsis, ¿no? En un futuro próximo, las ciudades son protegidas por una fuerza policial opresiva y mecanizada, hasta que la gente comienza a luchar de vuelta, ¿no? Cuando un androide de la policía es robado y recibe un nuevo programa, se convierte en Chappie, el primer robot con capacidad para pensar y sentir por sí mismo. Pero fuerzas destructivas y poderosas comienzan a mirarlo como un peligro para la humanidad y el orden, por lo que no se detendrán ante nada para mantener el status quo y asegurarse de que Chappie sea el último de su especie, ¿no? Ya, son como las reseñas que hay en las tapas de los famosos DVDs, ¿no? Piezas extintas, ¿no? Reliquias del siglo XX, ¿no? En fin, entonces eso es, digamos, pues como a grandes rasgos un poco, ¿no? A ver, Carlos nos dice, ese par de ñeros, Suda, no tiene nada que envidiarle a nuestras neas. Lo único que le faltó a Yolandi fue pegársele una manoseadita a Chapi. En su efecto lo adoptó. Bueno, sí, es verdad, ¿no? Ahora, viéndolo un poco, ¿no? Digamos, pues este elemento particular, cómo Neil Blomkamp logra, ¿cierto? En su ciudad natal, en este sitio tan particular como la Johannesburgo, crear un multiverso, ¿no? Básicamente crear una unidad temática. Inclusive uno podría pensar que las tres historias se sitúan en una cronología simultánea, ¿no? Digamos que al mismo tiempo que estaba pasando lo de el Distrito 9, también estaba pasando lo de Elysium y también podría estar pasando lo de Chappie, ¿no? Entonces eso me parece como muy particular y de cierta manera, ¿qué pasaría si, ¿cierto? Nosotros también hiciéramos algo parecido, es decir, tomar elementos de la ciencia ficción y traerlos a esos entornos tan particulares. ¿Qué pasaría, por ejemplo, no? Ahí está, ¿no? Básicamente, pero sí, eso es lo que dice Carlos Ayala, un veo, qué grandes comentarios, me encanta tenerlo por acá, hermano, no sabe la alegría que me da estos comentarios tan bacanos. Bueno, bien, mi gente, pues eso era básicamente el temario de hoy de esta pequeña charla, pues haciendo alusión a esta trilogía tan particular, ¿no? Digamos, de filmes ubicados en Johannesburgo, y ya como vieron, pues habla de, ¿no? Primero, segregación racial, el segundo, pues, migración y accesos a las necesidades, digamos, básicas de las personas, y esta que tiene que ver, pues, con el tema de la conciencia y aquello que nos hace humanos, ¿no? Estas historias. Bien. Les quiero comentar que el próximo sábado, pues no tendremos charla, voy a estar participando en el inicio de actividades de un gran grupo que es el grupo de los ciencia ficcionarios. Entonces, invito a los que me siguen que vean esta charla que va a estar muy bacana. Vamos a hablar de Charles Stross, un escritor británico que tiene una saga fascinante que se llama Los Archivos de la Lavandería. ¿Sí? Entonces, digamos que el próximo 20 de febrero no habrá charla, pero sí habrá charla el 27 de febrero la charla, y el tema que vamos a trabajar ahí va a ser la película Jinro, la Brigada del Lobo. Obviamente hablaremos sobre todo del anime, haremos un espacio para obviamente la versión en live action, pero digamos que el punto central es hablar de la animación.
¿no? La historia que se cuenta allí, que es dirigida por el gran Mamoru Oshii, ¿no? Entonces va a estar ahí bien jalado, bien interesante. Vamos a hablar de ucronías, vamos a hablar de fuerzas, ¿no? Digamos, de colisión, etcétera, ¿no? Bueno, claro, Nicolás, van a salir muchos alrededor del conflicto, que obviamente también tendrá la cultura pandémica y pues obviamente todas las cosas que uno anda viendo a su alrededor. Lácides, ¿cómo vamos? Un saludo, hermano, bienvenido. Bien, entonces, queridos y queridas ficcionautas, pues eso es lo que tenemos para el día de hoy. Agradezco muchísimo a todos y todas los que se conectaron, a mi hermanito Daniel Mauricio, a Lacies, a Nicolás, a Carlos por sus comentarios, hombre, realmente muchas gracias por estar aquí, a Carlos Cast también. Vamos con, ¿quién más estuvo por acá con nosotros? Nicolás Pineda ya. Jorge Emilio Franco, muchas gracias, a Andrés Kuntz, Licer Torres, Carlos Clavijo, bueno, muchísimas gracias a todos y todas las que se han conectado, ¿no? Lisset, para los que estén interesados, Ciencia Ficcionarios, pues creo que transmite por YouTube, ¿no? Ellos hacen la charla directamente por YouTube. Si algo, yo cuelgo, comparto el YouTube en mi sitio para que lo puedan ver, ¿no? Entonces ahí va a estar bien interesante el asunto. Carlos Cast, no te dejes llevar por el título. O sea, el título es una metáfora, pero es una cosa muchísimo más interesante, ¿no? Inclusive estas historias tienen que ver con elementos primigenios, mucho Lovecraft, algoritmos de programación, ¿no? Carlos, pues con gusto, hombre. Sí, Carlos cumplió su cometido de advertir, ¿no? Lo que hacemos acá. Entonces, muchas gracias, Carlos, por estar acá. Gracias, Lisette. Y pues bueno, aquí dejamos entonces nuestra charlita de hoy. Muchísimas gracias a todos y todas. Un fuerte abrazo y nos veremos entonces en 8 días con Ciencia Ficcionarios y en 15 aquí nuevamente pues para hablar de Jinro. Por lo pronto, me despido con un fuerte abrazo y nos vemos. Chao a todos y todas. Gracias.